Bien, estamos con Matías Rotoveña, legislador de la ciudad y candidato por Unión por la Patria, ¿no es cierto, Matías? Sí, 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 así es. Bueno, la verdad que, bueno, ya hemos conversado y participado de varias movilizaciones y protestas y pedidos y proyectos que se han presentado durante estos años en la ciudad de Buenos Aires, así que dentro de todo lo que vos conocés, en particular lo de la ciudad, lo manejás bien. Por lo tanto, mira, yo tengo una lista que hice de todos los temas que están pendientes a resolución en la ciudad, pero le pongo un título como para comenzar y me gustaría que vos nos cuentes, nos des tu visión, que es, si hablamos de la reta tenemos que hablar de negocio y gestión, Mm. porque él además tiene toda una visión, vende, los grandes medios lo venden como el hombre que ha gestionado, un hombre de la gestión, un gran gestionador de la ciudad de Buenos Aires, un gran intendente que nos ha tocado eh, este, tener en estos últimos años. ¿Qué visión tenés vos de la gestión de la reta? No, yo la verdad creo que la gestión de la reta, recordemos, lleva 16 años en el gobierno de la ciudad, porque son 8 como jefe de gobierno, pero también otros 8 como jefe de gabinete de Macri, donde él estaba a cargo de la gestión. Y la verdad es que si uno mira para atrás, los grandes problemas de la ciudad siguen exactamente igual, sin ninguna solución. Un tema central como es el tema de la movilidad, están las obras de subte absolutamente paralizadas, no se avanza. En su momento Macri hizo el tema del Metrobús, que es un carril exclusivo de colectivo que ha facilitado y ha mejorado los tiempos de traslado, pero la verdad que no es una gran obra. Después de los temas que tienen que ver con los residuos, seguimos igual, mandando todos los residuos sin reciclar a la provincia de Buenos Aires, a los rellenos del SEAMSE. Después, en términos de espacios verdes, hemos perdido, se han privatizado cerca de 500 hectáreas, se ha privatizado la costanera de la ciudad en algo que está judicializado y permitiéndose además construcciones y una cementización de la costa que va a traer consecuencias, ya las está trayendo en términos de efectos de isla de calor, todo lo que tiene que ver con el cambio climático mal abordado, porque se ha cambiado, se ha modificado el código urbanístico, perjudicando la calidad de vida al recortar lo que son los centros de manzana, las superficies absorbentes, al permitir la construcción en altura en esquinas que quita la posibilidad del flujo de los vientos, que también permiten manejar el tema del efecto de la isla de calor. En términos de educación, el presupuesto ha perdido cerca de 10 puntos, prácticamente no se han construido escuelas y seguimos con un déficit de vacantes muy importante de decenas de miles de chicos que no tienen una vacante en la escuela. El sistema de salud está destruido en manos de los residentes que ganan muy mal y prácticamente sin recursos en términos de las posibilidades de atender, de los materiales para atender. En términos de políticas habitacionales también se ha duplicado la población en villas a 330.000, tenemos cerca de 10.000 personas viviendo en la calle, 80.000 personas sin casas tomadas que son desalojadas y se suman a la calle. Casi un 40% han crecido 10 puntos los que alquilan y no hay ninguna política para acompañar a aquellos que están en dificultades para alquilar como hay en otras ciudades. Y todo esto con un presupuesto extraordinario, un presupuesto que ha crecido porque cada vez hay más impuestos indexados por inflación y eso le da recursos similares a ciudades como Barcelona o Madrid. Entonces me parece que bueno, que la verdad es una mala gestión. Hablando de algunos de los temas que planteaste, hace 50 años, más allá de las cuestiones, los grandes negocios de la red y de Macri, hace 50 años uno podía disfrutar de la costanera porteña. Sin embargo, da la impresión de que hay toda una política en estos últimos 16 años, como bien decís, de privatización de espacios públicos. Imposible cada vez con más incapacidad de poder acceder a lugares de recreo y de esparcimiento como lo fue la costanera, más allá de que
hay todo un negocio de grandes edificios que quieren imponer en Costa Salguero, que no sé en qué anda todo esto. Sí, la verdad es que este es un Estado muy presente para garantizar negocios y muy ausente para garantizar derechos. En ese sentido ha sido un socio del desarrollo inmobiliario, que desde la dictadura para acá, bueno, es un mercado dolarizado que permite convertir pesos en dólares en un país donde los dólares son de difícil acceso. Eso ha hecho que, por ejemplo, en 10 años se hayan construido más de 10 millones de metros cuadrados de edificios que están vacíos. Es decir, tenemos este modelo, lo que hace es que tengamos casas sin gente y gente sin casa. Claro, porque Entonces, está lleno lleno de departamentos vacíos, casas vacías. Claro, es el modelo Puerto Madero, que tiene una ocupación del 30 y pico %, el resto está vacío. Son personas que generan pesos y que lo hacen en términos de inversión, y que no lo ponen tampoco en alquiler, con lo cual tenemos dificultades para acceder a la vivienda. Otras ciudades del mundo, Montevideo tiene un impuesto a la vivienda ociosa, en Europa cerca de 18 países tienen regulaciones sobre temas del alquiler temporario, por ejemplo, se construye política pública, vivienda para alquiler, se interviene porque la verdad que es un derecho constitucional, o sea, el derecho a la vivienda es un derecho que está en la Constitución de la ciudad y en la nación, y los derechos tienen que estar políticas para ejercerlo, porque si no son papeles escritos y no derechos, ¿no? ¿Cómo andas, Matías? Virginia te habla. ¿Qué tal? ¿Y cómo es que los edificios están vacíos donde hubo tantos millones de metros cuadrados de construcción de torres de edificios? ¿Cómo? Que es raro que tanta construcción, tanta inversión inmobiliaria y esos edificios de departamentos están vacíos. Sí, a ver, por ese proceso que señalaba, acá hubo, a partir de la última dictadura, por diferentes motivos empezaron a publicar en dólares los departamentos, y la propiedad se desligó de los salarios, o sea, tiene un valor en dólares y se va alejando en términos de la posibilidad de acceso a la gente a través de un salario. Eso hace que para muchos se complica comprar. Pero además, como el modelo de la ciudad lo que busca es extraer la mayor rentabilidad posible a la tierra, lo que hacen es utilizar la tierra pública y utilizar los beneficios del código urbanístico para facilitar que se construya lo que se pueda vender más caro. Esto es viviendas de lujo, cerca del 50% se construye siempre en las mismas comunas, en los barrios donde el valor del metro cuadrado es mayor, Recoleta, Palermo, ahora se está buscando avanzar también sobre Chacarita, Núñez, Belgrano. Entonces se saturan determinados mercados donde no hay tanta gente que tenga esa posibilidad de pagar esos valores en dólares. Algunos de ellos hoy los están poniendo en alquiler temporario, que está absolutamente desregulado. Hay una normativa, un registro, pero que hay 500 inscriptos, cuando sabemos que son más de 20.000. Nosotros hemos hecho un informe del Centro de Estudios Metropolitanos, y donde, bueno, los alquileres se están pactando en dólares. Y el otro tema es lo que señalaba antes, ¿no? Hay una valorización de la propiedad que hace que haya gente que diga, bueno, yo los pesos los ponen en esa construcción. Estoy hablando, cuando hablo de gente, hablo de grandes inversores, de corporaciones, de un sector muy reducido de la población que puede hacer eso, pero que construye esos metros cuadrados o que decide invertir en una propiedad sabiendo que después eso se va a valorizar en dólares en el futuro. ¿Cómo pensás que se podría resolver el problema de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires, siendo un problema tan grave donde ahora muchos que tienen que renovar su contrato se ven con la sorpresa de duplicación de los valores, su incapacidad de que su salario no le alcanza para cubrir el alquiler, y muchos corren el peligro de terminar en la calle? Sí, el tema de los alquileres está siendo un tema muy importante en todo el mundo, la discusión. La verdad es que dejar el alquiler en el mercado, como decía recién, siendo un derecho y siendo algo absolutamente imprescindible para poder ordenar la vida, es una locura. Lo que tenemos que tener es un Estado que intervenga. La ley de alquileres que propuso en su momento el PRO, que hoy está en discusión, tiene algunos beneficios en términos de fijar un criterio para la renovación, en términos temporales, en términos de fijar un criterio del monto que tome en cuenta los salarios y que tome en cuenta la inflación, y es bombardeada por el sector inmobiliario. Y por otra parte, bueno, el gobierno no terminó de aplicarla porque la inmensa mayoría de los alquileres no están registrados,
y tampoco se avanzó en el tema del alquiler social o asequible que está en la ley. Se plantea una discusión donde supuestamente la ley es la culpable de todo, cuando en realidad las estadísticas muestran que ya la retracción de la oferta era previa a esto. A mí me parece que no se resuelve con un solo tema, o sea, tenemos algunas cuestiones nacionales, en algún momento tendremos que lograr recuperar el crédito hipotecario para también tener acceso al sueño de la vivienda propia, y después hay cuestiones que tienen que ver con la regulación, esto es, por ejemplo, el impuesto a la vivienda ociosa, por ejemplo, incentivos, subsidios económicos para los costos de ingreso al alquiler, que muchas veces es una barrera infranqueable, lo que tiene que ver con los pagos de comisiones y demás que están al comienzo. Beneficios impositivos a aquellos que construyan en barrios que no sean los que antes señalaba, o fideicomisos, asociaciones público-privadas, donde el Estado pueda poner la tierra, en vez de venderla para grandes emprendimientos, la ponga para que se construya para alquiler, con un compromiso de un alquiler moderado en términos de lo que son los costos del mercado, a partir de ese beneficio de haber accedido a la tierra pública. Es decir, cosas que se hacen en todo el mundo, es decir, intervenir en el mercado de alquileres, siempre el Estado del lado del más débil, es aquel que tiene que ir a buscar su propiedad. Después del otro lado existen obviamente algunos propietarios que son pequeños propietarios, que tienen tal vez un jubilado con pequeños ingresos, con una pequeña propiedad. Cuando nos referimos a generarle alguna carga impositiva, nos referimos a los grandes propietarios o que tienen varias propiedades, ¿no? Una pregunta, ahí mencionaste el tema de la basura, que tiene que ver, me imagino, con un tema de cómo se hacen las licitaciones, aquí, quién la realiza, lo mismo que pasa con la concesión de grúas, con el tema de las autopistas, que han sido un escándalo desde el punto de vista de cómo se han realizado. Tiene que ver con todo esto, ¿no? Sí, hay dos cosas. Hay una cuestión que tiene que ver con la transparencia, ¿no? Efectivamente hay muchas concesiones muy regulares en la Ciudad de Buenos Aires, la de las grúas era un escándalo que logramos revertir con un canon irrisorio. Sigue existiendo muchas de ese tipo, por ejemplo con las playas de estacionamiento abajo de las plazas y demás que pagan cánones ridículos. Pero después en el tema de los residuos me refería, además de que es un contrato muy importante, con poco transparente, a que no se modifica, o sea, se hacen muchas campañas publicitarias en términos de verde, ciudad verde y demás, y la realidad es que no se avanza en la separación en origen, no hay premios y castigos a que en los hogares se separe realmente, o después termina todo en el mismo contenedor. Entonces, o sea lo que estamos haciendo, bueno, es el paradigma hoy de la economía es la economía circular, que es la idea de que uno pueda reciclar y reutilizar los materiales, y eso no está sucediendo. Seguimos, ya no son enterrar, sino casi montañas de residuos en el SEAMSE, que está totalmente saturado y que obviamente otros lugares no quieren tampoco construir esos rellenos, con lo cual hay un problema ambiental, un pasivo ambiental muy importante que no se está aprovechando en la Ciudad de Buenos Aires, que podría hacerlo, todo lo que tiene que ver con avances tecnológicos también para reutilizar esos materiales. Matías, vos decís que toda esa propaganda de Ciudad Verde, donde pone los tachos verdes, donde pone los centros de reciclaje, ¿eso es toda una mentira porque va todo al SEAMSE? Sí, a ver, lo que hay es una ley de basura cero que fue votada en las gestiones anteriores, en las gestiones de lo que tiene que ver con la alianza. Esa ley de basura cero no se cumple, y no solo eso, sino que cambiaron el lugar desde donde, el punto de inicio desde donde se contaba. Es decir, ellos agarraron el 2011, que fue un año con muchísimos residuos, y lo tomaron como punto cero. Y después hay una baja que tiene que ver con una planta de áridos que se inauguró en el sur de la ciudad hace un tiempo, me acuerdo de Santilli era el ministro, que produjo alguna baja. Y ellos muestran esa baja por esos áridos en el reciclado. La verdad es que después los números muestran que no se está avanzando. Lo único que hay en términos de reciclado es lo que hacen los recuperadores urbanos, que salen todos los días a los llamados cartoneros, los recuperadores urbanos, que salen a buscar, pero que ellos buscan lo que el mercado les paga, es decir, a la hora de separar van a buscar aquellas cuestiones según el precio del mercado del día y según lo que tienen algún mercado para venderlo, con lo cual queda un montón de otro material que no se recicla, pero además también falta muchísimo trabajo y presencia más allá de la publicidad en términos de ordenar la separación. A veces las familias separan pero terminan en el mismo contenedor, a veces tiene que ver con que
directamente no hay separación en origen, pero bueno, todos los números, nosotros hemos presentado proyectos de ley, por ejemplo, de responsabilidad extendida del productor, es decir, ahí tiene que haber también una cadena parte de del control. privado, el gran generador que se haga cargo de la recuperación de la basura que produce. Es decir, no, todos estos temas están muy trabajados en todo el mundo. Acá muchas veces se elige hacer publicidad y no campaña. La inversión del gobierno de la ciudad en vez de resolver los problemas de verdad. Claro, porque todo lo que pierde en publicidad de campaña electoral mostrando los recursos y los residuos verdes lo podría usar como campaña de prevención y educación al público, a la comunidad. Sí, sí, esa misma hacer en vez de decir, ¿no? Una pregunta, ya que estamos repasando una serie de temas de la ciudad, uno de los temas claves que ha generado mucha disputa es lo de la educación. Una de las cosas que han aparecido es como que hubiera escuelas nuevas. ¿Hay escuelas nuevas? Porque la población, educativa ha aumentado, hay más chicos y por lo tanto cada vez que comienza el año escolar es conflictivo todo el tema de las vacantes. Sí, no, a ver, ellos anuncian un supuesto plan de 54 escuelas que nosotros demostramos que la inmensa mayoría de ellos, algunos directamente no existían, otras eran relocalizaciones, es decir, lo que hacen es construir un edificio nuevo para una escuela o adaptar un edificio y bueno, y eso lo ponen como escuela nueva. La verdad es que no, la ciudad de Buenos Aires hoy es mayor la matrícula privada que la estatal y no ha habido, la infraestructura escolar ha bajado muchísimo de presupuesto y además se subejecuta, con lo cual seguimos arrastrando el tema de las vacantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la primera infancia, donde generaron otro esquema, que es el de los CPI, los centros de primera infancia, que dependen de desarrollo humano, pero no hay docentes a cargo, y que bueno, nosotros creemos que bueno eso no forma parte del sistema educativo, que hay que integrarlo al sistema educativo. Tendría que depender de educación. Y además la Reta el año pasado estuvo cerrando 5 CPIs. Sí, ahí la desinversión es permanente y bueno, se necesitan vacantes, pero también se necesita mucha inversión en infraestructura porque el otro tema es el deterioro. Claro, hoy tenemos muchísimas escuelas con ratas, todos los días vemos imágenes, vamos a las escuelas, vemos los techos caídos, la falta de infraestructura, la falta de conectividad que se vio en la pandemia, la falta de inversión en tecnología, el no reparto, que antes se repartían computadoras a los estudiantes y no se reparten más, es decir, hay una desinversión muy fuerte en todo lo que tiene que ver con el esquema educativo, y después ya si vamos más arriba, la inversión en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, cero directamente en la ciudad, donde hay mucha inversión nacional, por el CONICET, por la UBA y demás, pero que en la ciudad no acompaña cuando debería ser un punto importante para la competitividad de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, lo de las viandas también fue un momento de conflicto, las viandas en los colegios porteños, ¿no? Sí, ahí nosotros hemos presentado con Ofelia Fernández un proyecto para generar una oferta donde salgamos de esas empresas cartelizadas que dan una comida de muy mala calidad a un esquema de economía social donde la gente que haga la comida le importe la salud de los chicos, que tenga criterios de calidad en términos de sus componentes, de sus calorías, de evitar los ultraprocesados. Claro, que sea fresco y pero saludable. La verdad es que no hemos logrado ni siquiera que se ponga en debate el proyecto. Es tremendo. Nos tiraste un montón de titulares, estamos viendo todo lo que queremos Yo tengo hablar. una última para plantearte del tema escolar, que es el tema del boleto educativo, ¿no? Es decir, la necesidad de regular y que justamente ahí dentro de los problemas de la movilidad es el tema de que todos los niñes y todos los pibes que van al primario y secundario puedan acceder en forma sencilla y puedan transportarse, ¿no? Sí, ahí en todo lo que tiene que ver con la movilidad y tanto en lo educativo como también en caso de jubilados hay restricciones, existe, pero con algunas restricciones en términos de los viajes, en términos también en el tema de los jubilados, por ejemplo, que tengan una mínima solamente. En el tema del boleto educativo, bueno, está también el pedido de los alumnos de secundario de extenderlo en términos del acceso. Porque en este momento el boleto educativo para los secundarios no existe.
La verdad que ahí no te sabría decir exactamente. Hemos acompañado demandas del vuelto educativo, por eso tiene restricciones, entonces se anuncia que existe, pero hay muchos que se acercan y dicen que ellos no pueden acceder. O si no se les permite por ahí, hay una restricción en términos de los viajes o los horarios de viaje, pero la verdad que no lo tengo estudiado en profundidad. Sí, el año pasado los secundarios de la ciudad de Buenos Aires estuvieron en alertas, movilización, cortaban calles en reclamo de que se cumpla efectivamente el boleto estudiantil para los secundarios, que no, entre trabas, dilataciones o inexistencia de derechos, no estaban pudiendo acceder los alumnos a eso. Bueno. Pero, para ir cerrando, ¿cuántos kilómetros construyó la reta de subte? 0. Esa es la respuesta que sospechaba, pero por ahí pensaba Matías, me va a decir, no, 3 cuadras hizo. 0 kilómetros. 0. La verdad que en estos 16 años hubo algunas obras que tienen que ver con el gobierno nacional, que tienen que ver con toda la línea que va ahí por Alem, y el tema de la H, que fue es la única línea nueva en la ciudad. Pero en este último tiempo ellos directamente no presentan planes de obras de subte en la legislatura, y tampoco han comprado últimamente formaciones. Las últimas formaciones además que habían comprado eran con asbesto. Sí, las que compró Macri en España. Muy importante en los trabajadores del subte, y hoy no hay ninguna compra de formaciones, que además cuando uno compra una formación de subte no es que llega al otro día, la manda a fabricar, con lo cual tarda un par de años en llegar, con lo cual hay una desinversión muy importante en lo que tiene que ver con el subte. Deben ser caras las campañas electorales, ¿no? Porque no hay subte, sí, pero no hay yo creo que acá de todas maneras sobra la plata. O sea, no, porque fíjate, Matías, no construye subtes, no construye escuelas, no cuida los espacios verdes. Todas las propagandas que no son campañas de separación de la basura no lo está haciendo. Se ve que es muy cara la campaña y el marco y la protección mediática que necesita la reta para vaciar de dinero y proyectos. Y con todo eso de convencer de que es bueno gestionando. Pero gestiona bueno, para los amigos. Ya se está cayendo esa idea. Bueno, Matías, me imagino que estarás ocupado en otras cosas. Quería cerrar con que vos, digamos, ante tantos problemas, en una de las ciudades más ricas de nuestro país, mucho negocio y en realidad poca gestión a favor de las necesidades de los habitantes y los vecinos de la ciudad. ¿Qué grandes propuestas pensás para revertir todo esto en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, nosotros durante estos años hemos presentado una enorme cantidad de propuestas legislativas, de proyectos para todos estos temas, ley de vivienda, ley de responsabilidad extendida del productor, leyes que tienen que ver con construcción en las zonas más desfavorecidas de la ciudad, temas de acceso al hábitat, un montón de proyectos que tienen que ver con lo ambiental, con lo cultural, con la cultura en los barrios. Hoy, bueno, tenemos la candidatura de Santoro, que está haciendo eje en algunos de estos temas, en el tema educativo, en el tema de salud mental, que es muy importante, sobre todo en adolescentes después de la pandemia, lo que tiene que ver con el subte y también extender los horarios del subte a un subte a 24 horas, la posibilidad de tener también políticas de vivienda que regulen este mercado de alquileres, es decir, tratar de estar cerca con las propuestas de lo que entendemos que son los problemas cotidianos de los vecinos y vecinas de la ciudad y no las demandas de las grandes constructoras. Bueno, Matías, te agradecemos un montón, te hicimos repasar toda la lista completa de los problemas de la ciudad. Te agradecemos tu gentileza que siempre has tenido con nuestra radio, así que muchas gracias por todo esto. Esperemos que se pueda llegar a dar un batacazo acá en la capital, que termine con esta mentira de gran gestión de la reta. Hemos desnudado una cantidad de negocios, hemos desnudado una cantidad de falencias que persisten y que necesitamos más bienestar para nuestros ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Matías.